Hoy vamos a tratar un tema muy trascendente como es el miedo. ¿Cuántos nos han tenido miedo? Todos hemos sufrido de miedo, ¿verdad? Que vamos en nuestro vehículo, o vamos en el bus, o vamos en el taxi, o cualquier medio de transporte, y puede suceder, tenemos miedo de que suceda un accidente. El miedo es natural en el hombre, pero a veces también tenemos miedo de que nos hagan cosas malas, ¿verdad? O de que la gente piense mal de nosotros, o de que hablen mal de nosotros. Siempre tenemos ese miedo es intrínseco a la naturaleza humana. Siempre queremos que hablen bien de nosotros. Entonces vamos a ver cómo enfrentar el miedo. El miedo nunca lo podremos superar, siempre tendremos miedo de algo. La Biblia nos enseña a qué debemos tenerle miedo. Entonces vamos a ver, conforme a la palabra de Dios, realmente a qué le debemos tener miedo. Miedo lo entendemos como una angustia, ¿verdad? Por un riesgo, que ya sea real o imaginario. Nos imaginamos muchas cosas. El médico nos diagnostica algo y si ya pensamos nos vamos a morir, qué va a pasar en nosotros, qué va a pasar en mi familiar, no voy a tener buenas funciones con mi organismo, voy a perder tal órgano en mi cuerpo. Nos da miedo. Y cuando vemos al final del tiempo que era un miedo irreal, no tenía fundamento. Es más, lo que nosotros supusimos que nos iba a pasar no nos aconteció. Entonces hay miedos que son irreales, pero también hay miedos reales, irreales, ¿verdad? De cosas que nos puedan pasar. Pero también el miedo puede ser como una duda o un temor, que nosotros tengamos de que nos suceda algo malo en un momento dado. Entonces eso podríamos definir como el miedo, eso es lo que es el miedo. Entonces vamos a ver la Biblia, ¿qué nos dice sobre ese miedo? Por favor me acompañan en su Biblia en Romanos capítulo 5, verso 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense usted lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Justificados pues por la paz, por la fe, tenemos paz. Paz es lo contrario a esa angustia que nos da el miedo. O sea que vemos aquí algo contrario al miedo. Es la paz. Cuando usted tiene paz en su corazón, el miedo se va inmediatamente de usted. Esa paz que nos da Cristo, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nadie puede entender. Porque ¿cómo se espera que una persona enferma, sin dinero, sin trabajo, y esté tranquila, esté gozosa? Esa es una paz que solamente da Cristo. Pero fíjense ustedes, para que nos llegue esa paz a nuestro corazón, dice que tenemos que estar justificados. ¿Pero qué es justificado? ¿Qué es lo contrario de justificado? Es condenado, ¿verdad? Lo contrario de justificado es condenado. Cuando una persona está condenada, pues va para la cárcel y lleva las consecuencias de la ley. Pero cuando es justificado es lo contrario, o sea, no es condenado, es puesta en libertad esa persona. Entonces cuando habla la Biblia que somos justificados era porque antes estábamos condenados. O sea, Dios establece una regla de comportamiento, ¿verdad? Dios estableció una regla de comportamiento desde los orígenes de la creación. Le dijo al hombre, de todo árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. O sea, una sentencia había si comía de ese árbol. Y sabemos lo que sucedió, ¿verdad? La norma fue infringida por Adán. Adán comió. En Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, Adán y Eva comieron del fruto del árbol que Dios había prohibido comer. Y le dijo, el día que lo comieres, ciertamente morirás. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con lo que hizo Adán y Eva allá? ¿Por qué acarreo yo esa culpa? ¿Qué tengo que ver yo con lo que hizo ese cabezón de Adán y ella que infringió la norma de Dios? Sabemos que había una sentencia, ¿verdad? Muerte espiritual. Cuando Dios le dijo a Adán, el día que lo comieres ciertamente morirás. Y a pesar que siguió vivo. Algunas tradiciones, sobre todo hebreas, dicen que cuando dice que el día que lo comieres, muriendo morirás. O sea, que a pesar de que iba a seguir con vida, iba a estar muerto. ¿Pero qué significa esa muerte espiritual? Apartado de Dios. La consecuencia de la desobediencia es apartado de Dios. Y esa consecuencia de Adán y Eva, que asumió cuando comió el fruto prohibido, la acarreamos nosotros porque nosotros venimos con el germen del pecado. Desde que nacemos estamos apartados de Dios. Y el único pecado que el hombre puede tener es vivir apartado de Dios. Es el verdadero pecado. Los demás no, los demás son consecuencias del pecado. Ya hemos hablado bastante, ¿verdad? Que el adulterio, la fornicación, la envidia, la hechicería son consecuencias del pecado, de estar apartado de Dios. Por una persona que está todos los días en comunión con Dios, orando, leyendo su palabra, ¿cómo va a ser homicidio? ¿Cómo va a adulterar? ¿Cómo va a fornicar? ¿Cómo va a hablar mal del otro? ¿Cómo va a practicar obras de hechicería? No, ¿verdad? Porque está agarrado del verdadero de nuestro Señor. Entonces, la verdadera sentencia de muerte espiritual es apartado de Dios.
Y cuando nosotros nos apartamos de Dios, nace la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son esos deseos malsanos de hacer cosas malas. La concupiscencia se puede decir que es un apetito desordenado por placeres deshonestos. Sabemos que comer no es malo, ¿verdad? Comer es bueno, al contrario, nos alimenta. Pero comer en desorden desordenado, comer en demasía, caemos en gula. Y hay muchas cosas que nosotros podemos hacer que son buenas, pero cuando las hacemos en exceso, se constituye en pecado, se constituye en deseo desordenado. Hay muchos deseos desordenados, ¿verdad? Entonces esos deseos ordenados son consecuencias de estar apartados de Dios. Nosotros no caemos en gula porque sabemos que comemos para vivir, mas no vivimos para comer. ¿Amén o amén? Entonces esa es la primera consecuencia de esa condenación que traemos nosotros, que empezamos a hacer obras de la carne, obras de la carne, que obras de la carne son consecuencias del mayor pecado que puede tener un hombre, que es estar apartado de Dios, es de estar muerto espiritualmente. Nosotros desde que nacemos espiritualmente estamos muertos, vivos en la carne. Entonces nosotros desde que nacemos estamos condenados a la muerte eterna, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. Y cuando dice todo, el único que excluye ahí es a Cristo. La única excepción a esa regla es Cristo. Todos pecaron, dice, están destituidos del reino de los cielos. Entonces, pero ¿cómo entramos a ser justificados? La paga del pecado es muerte. Hay una sentencia, ¿verdad?, de parte de Dios. La paga del pecado es muerte. Entonces, la única forma de que nosotros seamos justificados ante la presencia del Señor es que nos arrepintamos. Pero arrepentimiento no es remordimiento. Ay, ese sentimiento de dolor que le da a uno cuando ha hecho algo malo. No, arrepentimiento es reconocer de que somos pecadores, reconocer que con nuestras fuerzas no podemos apartarnos del mal, reconocer que solo no podemos dejar de hacer las cosas malas, reconocer que merecíamos el castigo que Cristo recibió en la cruz del Calvario, que ese castigo, esa muerte expiatoria la tenemos que haber sufrido nosotros, porque Él fue el justo por los injustos. Entonces, esa muerte expiatoria la dimos recibir nosotros. Y lo más importante, aceptar que Cristo fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Y por ese sacrificio de Cristo que nosotros somos salvos. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces eso es lo más importante, que entender que nosotros somos justificados porque estábamos condenados. Nosotros es que nacemos, estamos condenados. Entonces la palabra de Dios está diciendo en el capítulo 5, verso 1 de Romanos, dice, justificados pues por la fe. O sea, cuando nosotros ponemos la fe en Cristo, somos justificados de esa condenación que ya teníamos. La paga del pecado es muerte, porque cuando todos pecaron y están destituidos del reino de los cielos. Entonces somos justificados cuando aceptamos a Cristo como el sustituto del castigo que nosotros merecemos. Entonces esa justificación que nos da Cristo, que es a través de la fe, dice la palabra de Dios, por esa justificación a través de la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la paz llega a nosotros como consecuencia de la justificación de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es la consecuencia de esa justificación de Cristo en la cruz del Calvario? La primera consecuencia de esa justificación es que somos reconciliados con Dios. Porque nosotros desde que nacemos con la naturaleza espiritual muerta, estamos enemistados con Dios. Entonces cuando reconocemos que somos pecadores, que aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, somos reconciliados con Dios. Cristo nos reconcilia con el Padre. Y nos viene algo importante en la parte espiritual, que empezamos a ser sensibles a la voz de Dios. Dios nos habla de diferentes formas, pero la mejor forma como Dios nos habla es a través de su palabra. Anteriormente, cuando no conocíamos la palabra de Dios, cuando no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, esta palabra de Dios primero nos da sueño. Nadie lee la palabra de Dios así que le dé ganas de leerla, solamente es motivado por el Espíritu Santo para poder entender. Le da sueño, le da pereza, y viene cantidad de inconvenientes que la persona presenta, de justificaciones que la persona presenta para no leer la palabra de Dios. Pero cuando usted ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que es su redentor, que lo redime del pecado del cual nosotros nacemos, es cuando empiezan esas ganas por estudiar la palabra de Dios. Entonces empezamos a ser sensibles a la voz de Dios y estamos más pendientes de lo que la Biblia dice de mí, porque cuando estamos en la carne estamos más pendientes de lo que la gente dice de mí. Vea, cuando yo estoy pendiente de lo que la gente dice de mí, todavía estoy en la carne. Cristo, cuando le dijeron, oye, tú tienes demonios, Cristo se defendió. No se defendió. Cristo había podido decir, ¿cómo? Si yo soy el Hijo de Dios, ¿cómo dices tú que tengo demonios? Le hubiera salido con 4, ¿verdad? Pero Cristo se quedó callado. ¿Por qué? Porque nosotros no somos sensibles. El que ha nacido espiritualmente no es sensible a lo que las otras personas dicen.
Pero si usted está en la carne, seguida se le levanta la carne. ¿Qué? Yo soy buena gente, yo soy esto, ¿por qué dices tú eso de mí? Se levanta la carne, porque todavía está en la carne. Pero si usted es espiritual, se queda callado. Amén o amén. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no importa. Nosotros somos sensibles a lo que la palabra de Dios me dice, no a lo que la gente dice. Entonces, muchas veces tenemos oído, ¿verdad? Los oídos son para oír, pero no son para escuchar. Para escuchar es nuestro razonamiento. Porque nosotros podemos oír muchas cosas, pero no las escuchamos. A veces nos dicen cosas y no las escuchamos, o sea, no las ponemos por práctica. El Señor lo que quiere es que, además de oír la palabra de Dios, la escuchemos. ¿Y qué es escuchar? Poner por obra. Esa es la diferencia entre oír y escuchar. Yo puedo oír muchas cosas, pero realmente escucho lo que me interesa. Y lo que debe interesarnos es la palabra de Dios. No debe interesarnos tanto lo que digan de mí o lo que digan de cada uno de ustedes. Sí, a veces nos dicen cosas y tenemos que prestar atención. Dice, oye, esa camisa no te queda bien, ese pantalón con esa camisa. Oye, escúchalo porque te está diciendo algo que te conviene. Sí, hay cosas que podemos aceptar, perfecto, para corregir y para cambiar. Pero hay otras cosas que simplemente la persona está en su derecho de opinar y usted en su derecho de aceptarlo o no aceptarlo. No se complique porque hablen mal de usted. Vuelvo y repito. Entonces, lo importante es que los oídos son para oír todos los sonidos. Pero cuando escuchamos con nuestro razonamiento. Y cuando escuchamos es para poner por obra. Miremos lo que nos dice al respecto el Salmo 81, verso 13. Aquí nos hace una diferencia entre oír y escuchar. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. O sea, si por lo menos hubieras leído mi palabra. Está diciendo, si mi pueblo me hubiera oído. ¿Sí? Usar los oídos para escuchar los sonidos. O en este caso leerla su palabra. Si mi pueblo hubiera leído mi palabra, si supiera lo que yo quiero decir a través de la palabra. Y mire lo que sigue diciendo. El verso 14, en el mismo verso dice, y si en mis caminos hubiera andado Israel. Aquí está la diferencia entre oír y escuchar. Primero dice, si mi pueblo me hubiera oído, y ahora viene a escuchar, dice, si en mis caminos hubiera andado Israel, o sea, si me hubiera escuchado. O sea, que además de oírme, dice el Señor, escúchame. Presta atención a lo que te estoy diciendo, porque escuchar es eso, prestar atención. Nosotros oímos, pero a veces no prestamos atención, ¿eh? A veces le decimos a una persona, y tú eres sordo, porque no nos ha prestado atención. No es que sea sorda la persona, es que no nos prestó atención. Entonces, tenemos que prestar atención a lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, esa es la gran diferencia entre oír y escuchar. Si mi pueblo me hubiera oído, o sea, hubiera leído mi palabra, hubiera sabido lo que yo quiero de ellos, entonces después dice, si en mis caminos hubiera andado Israel, o sea, si me escucha, mire las consecuencias de oír y escuchar la palabra de Dios. Verso 14 dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Sale el león de la tribu de Judá, nuestro guerrero. ¿Cuántos dicen que Jehová es su guerrero? Amén. Bueno, si Jehová es su guerrero, primero, para que Jehová sea su guerrero, tiene que oír y escuchar la palabra de Dios. De las consecuencias no va a ser su guerrero. Amén o amén. Entonces dice, si me hubiera oído mi pueblo y si me hubiera escuchado, si en mis caminos se hubiera mantenido Israel. Está diciendo que óyeme y escúchame, óyeme y escúchame. O sea, pon por obra mi palabra, yo te defiendo. Pero ¿de quién nos defiende él? ¿Del vecino? ¿De mi hermano? No, sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero enemigo del hombre? La Biblia nos enseña que hay una armadura, ¿verdad? La armadura de Dios, que es el casco, la espada, el pectoral, las sandalias. ¿Contra quién pelea? ¿Contra quién vamos a pelear nosotros cuando nos ponemos la armadura de Dios? Póngale un espejo al frente. Contra sí mismo. O sea, nuestra propia carne es nuestro enemigo. La carne quiere hacer cosas que el espíritu no quiere. Y el espíritu quiere hacer cosas que la carne no quiere. Entonces hay una lucha grande ahí en esa parte. Nosotros no tenemos guerra espiritual, tenemos lucha espiritual. La guerra espiritual existe, sí, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Pero nosotros tenemos básicamente lucha contra nuestra propia carne. Dominar la carne, esa es la lucha más grande que hay. Dominar la carne, dominar nuestras pasiones. Pero desafortunadamente, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la técnica que nosotros utilizamos para dominar la carne? Utilizamos la propia carne para dominar la carne. Error. La carne no se puede dominar con la carne. Por lo menos una persona tiene ganas de fumar. No voy a fumar, hoy no voy a fumar, Señor, te prometo que hoy no voy a fumar. Hoy, por el día de hoy no voy a fumar. Oye, está luchando. Un problema de la carne, está luchándolo con la carne. Ahí no está escrito por ningún lado. Se monta una muchacha bonita en el bus. No voy a mirar a esa muchacha, no voy a mirarla. Oye, estoy luchando con la carne, usando herramientas de la misma carne. Entonces no podemos luchar.
no puede luchar la carne contra la carne. Vamos a perder siempre porque la carne terminará dominando. Por el momento, supuestamente, entre comillas, la vence. Por el ratico, voltea. Y cayó. Entonces, cuando nosotros utilizamos herramientas de la carne para dominar la carne, perdemos. En el corto plazo aparentemente ganamos, pero en el largo plazo perdemos. Entonces, lo importante es que nosotros seamos más sensibles a lo que Dios piensa de nosotros. Y la única forma de saber lo que Dios piensa de nosotros es a través de su palabra. Entonces, ¿cómo vamos a saber lo que Dios quiere de nosotros si no leemos su palabra? Tenemos que leer la palabra de Dios en todo momento. No solamente cuando estamos en la iglesia. Todos los días, dedíquele por lo menos media hora, mínimo media hora para leer la palabra de Dios. Es como un guitarrista, o un baterista o una persona que quiere tocar el piano. Para que sea un buen pianista, ¿qué tiene que hacer? Mínimo media hora al día tocarlo. Pero nada más lo va a tocar el momento que va a cantar. No va a ser uno más del montón, pero para ser el perfecto, tiene que leerlo por lo menos media hora. Tiene que hacer esa actividad mínimo media hora al día. Entonces, si nosotros queremos ser buenos cristianos, tenemos que leer su palabra todos los días. Todos los días. No que llega el domingo. Ay, ¿dónde dejé yo la Biblia el domingo pasado? Ah, Inés. Arriba de la nevera. Ah, sí, ¿verdad? Y se la coloqué arriba de la nevera. Ahí la dejo el domingo pasado y la vuelve a coger este domingo y a limpiarla. Arriba de la nevera. Entonces, debemos ser más sensibles a la voz de Dios. Dios utiliza muchos medios para hablarnos a nosotros. Ahora, volviendo a la lucha entre la carne con la carne, siempre vamos a perder si tratamos de dominar la carne. Miren lo que nos dice la Biblia al respecto. Por favor, me acompañan en Marcos 3:23. ¿Cómo debe ser nuestra lucha? La Biblia nos habla siempre, la Biblia nos habla de diferentes formas. Y no que a veces nosotros pasamos corriendo encima de la Biblia. No, lea un versículo, mastíquelo, cálmelo. Por eso nosotros debemos ser rumiantes. ¿Cuál es la característica de un rumiante? Que primero come un lado, después se va para un lugar allá en la sombra y empieza a masticar, a sacarle el sabor a todo lo que ha comido. Esa es una verdadera oveja que es rumiante. Anda leyendo y después meditando en la palabra de Dios. David decía, en las vigilias de la noche meditaba en tu palabra. O sea, cuando él se iba a acostar allá meditaba en la palabra de Dios. Eso es rumiarla, meditarla, sacarle el jugo a la palabra de Dios. Miren lo que nos dice Marcos 3:23. Dice, y habiéndolos llamado, les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Cambiemos la palabra Satanás por carne. Mire la gran enseñanza que usted tiene aquí. ¿Cómo puede la carne sujetar a la carne? No puede. Sigue diciendo la palabra de Dios, el verso 24. Si un reino está dividido, o sea, el reino de la carne, porque tenemos inclinación hacia la carne. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Sigue diciendo. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y Satanás, pongamos la carne aquí, se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer si no ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Hay dos reinos que están en pugna, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Pero cuando hablamos del reino de las tinieblas, toda la gente se va a pensar enseguida a las brujas, a Satanás, a los demonios, a estas cosas. No, cuando la Biblia está hablando del reino de las tinieblas, ¿qué está hablando? De la forma de pensar de nosotros, de cada uno de nosotros, la carne. ¿Y cuál es lo contrario al reino de las tinieblas? El reino de la luz. Y el reino de la luz es Cristo. La carne se caracteriza por ser enemiga de Dios. Enemiga, o sea, no quiere hacer nada lo que a Dios le fascina. A diferencia de la parte espiritual que está con Cristo en la luz, que quiere hacer todo lo que Cristo hace. En Romanos 8:7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, lo que la carne quiere va siempre contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si nosotros hacemos lo que la carne quiere hacer, nunca vamos a agradar a Dios. La única forma de agradar a Dios es sujetar a la carne. Tenemos que alimentar el espíritu con la lectura de la palabra de Dios para poder dominar la carne. La carne no se domina con obras de la carne. ¿Cómo es la forma de dominar las obras de la carne de muchas personas? Dicen, no lo vuelvo a hacer. Eso que hice no lo vuelvo a hacer, no lo voy a hacer más, Señor, no lo voy a hacer más. Está luchando con la carne, con obra de la carne, no lo vuelvo a hacer.
Otra técnica que la gente utiliza mucho es, solo por hoy no lo hago. Por hoy no voy a tomar, por hoy no voy a fumar, por hoy, solo por hoy. Esa es técnica de la carne. Y la otra, la gente le dice mucho a la persona cuando la ven que está haciendo algo malo o algo indebido, no quiere dejar el cigarrillo y dice, oye, pon de tu parte. ¿No lo han oído esa frase? Técnica de la carne, pon de tu parte. Mira, nosotros no tenemos ninguna parte ahí. Nosotros no podemos poner nunca de nuestra parte. ¿Por qué? Porque la carne es más fuerte. Estamos luchando carne contra carne y nunca podemos hacer nada. Ahora, ¿cómo salimos nosotros de ese problema, de esa lucha espiritual? La carne no se domina con la carne se domina con la palabra de Dios. Es la única, no hay forma, no hay otra. ¿Cómo se domina la carne? Con un corazón contrito y humillado ante Dios. Fumé, hombre, Señor, tengo ganas de fumar, Señor, pero no me gusta hacerlo, quiero agradarte. O sea, empezamos a reconocer ese problema ante Dios. Entonces Dios dice, este hijo mío quiere que lo ayude. Ahí sí entro yo a ayudarlo. Porque Él es un caballero, si no lo llamas, Él no llega. Entonces, si usted con un corazón contrito y humillado le pide a Dios, le presenta ese problema a Dios, Señor, tengo esta inquietud. Imagínese usted que como... y se le mueve la carne. Señor, esa persona que está allá me gusta, me llama la atención, Señor, pero no quisiera ese deseo hacia esa persona. Antes quiero orar por ella. Usted empieza a orar por esa persona, Señor, que se rompe ese corazón de piedra, transforme el corazón de carne, que esa persona te busque. Oye, se te van las ganas de ese deseo que tenías hacia esa persona. Pero ¿con qué estás luchando? Estás luchando con el espíritu, no con la carne. Entonces, la carne solamente podemos dominarla con el espíritu, con oración. Ore a Dios. Vea, cuando vienen esos sentimientos que le afloran a usted, es indicativo de que se ha apartado de Dios. Dios está con nosotros en todo momento. Hable con Él y Él le da la fortaleza para seguir adelante. Señor, tengo ganas de tomar. Señor, pero estos deseos son muy grandes, no puedo contra ese deseo. Señor, te lo presento, Señor. Sácame de este, me estoy ahogando en este deseo de tomar. Y empiece a dialogar con el Señor y el Señor le empieza a dar fortaleza para no ir a tomar o no ir a fumar o póngale cualquier otra cosa que haga la carne. Hablar con el Señor. Vea, nosotros sucumbimos a los deseos de la carne cuando nos hemos apartado del Señor. Dice, manifiesta son las obras de la carne: adulterio, fornicación, embriaguez, borrachera, lujuria y cosas semejantes sobre las cuales los honestos no las hagan. O sea, está hablando de obras de la carne, consecuencias del mayor pecado que puede tener un hombre, que es que se apartó de Dios. Si vienen el deseo de hacer obras de la carne, quiere decir que tiene que orar al Señor, tiene que juntarse con Él, tiene que buscar del Señor, tiene que hablar más con el Señor. Porque el Señor lo que quiere es tener una relación con nosotros, básicamente. Cristo no vino para hacernos milagros, básicamente. El objetivo de Él no es mantener una relación, que estemos, buscamos la amistad con Él. Y después vienen las demás consecuencias, cuáles son las añadiduras, los milagros, las sanidades, los milagros, las sanidades, ¿qué más podría venir? La prosperidad económica y todas las consecuencias que vendrían de parte de Dios, porque Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue haciendo milagros. Pero no buscamos a Dios por los milagros, buscamos a Dios por lo que eres, para mantener una relación con Él. La palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente va buscando las añadiduras de Dios y no busca el reino de Dios, no busca estar esa relación constante con Dios. ¿Por qué David pecó? Porque David tenía que estar en el frente de la batalla y se quedó en su palacio mirando por la azotea, mirando allá arriba de un edificio que él tenía, y empezó a ver una muchacha bonita que se bañaba allá. Entonces ahí empezó su pecado, mandó a llamar a la muchacha, estuvo con la muchacha y después mandó a matar al marido, y vinieron más consecuencias de esas. ¿Todo por qué? Porque se había apartado de Dios, se había apartado de hacer la obra de Dios. Pero mientras usted se mantenga en la obra del Señor, orando en todo momento, leyendo su palabra, haciendo lo que el Señor le manda hacer, ¿cómo va usted a pecar? O sea, David no hubiera pecado si hubiera estado luchando, peleando. ¿Amén? Entonces nosotros debemos estar eso, leyendo la palabra de Dios, predicando a otras personas, porque Dios quiere que prediquemos la palabra. Usted viene aquí a prepararse para predicar la palabra, a perfeccionarse cada día más y a llevarle esa palabra a otras, para que crezcan más espiritualmente. Entonces la carne no se domina con obras de la carne. La carne se domina con el espíritu, las obras espirituales. Pero fíjense ustedes que el verso 27 del capítulo 3 de Marcos nos está diciendo: ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Atar. Entonces aquí adivinen una doctrina que se ha metido, que ato a Satanás, ato ligo, reprendo.
¿Qué significa atar? Sujetar, frenar los deseos de la carne. Atar la carne. Cuando está diciendo, ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata. O sea, no dominas tu carne. Está hablando del hombre fuerte, es la carne, las pasiones, los deseos. Amén o amén. Entonces se llama atar, es sujetar, frenar al hombre fuerte, que es nuestra propia carne. Por aquí lo meten con Satanás. Bueno. Haz la carne, sujetar la carne. Vea, la mejor solución para usted salir de hacer obras de la carne nos lo da Santiago 4:7. Miremos, la misma palabra hablando. Santiago 4:7. ¿Cómo atamos, cómo sujetamos a esa carne que nos domina, a esa prisión en la que nosotros estamos? Porque nuestra alma está aprisionada en este cuerpo carnal. Como decía el apóstol Pablo, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero. Santiago 4:7 nos da la respuesta. Nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sométete a Dios. Eso es atar, someter la carne a obedecer la palabra de Dios. ¿Me gusta tal cosa? No, Señor, mira, esto me está gustando, me está dominando, pero quiero estar en una relación constante contigo. Empieza a orarle al Señor y empieza a someter la carne. Y cuando usted somete la carne, ese deseo desaparecen de su vida. Amén o amén. Ahora, volviendo al tema, la prédica de hoy es sobre el miedo. Todos pasamos por miedo, todos hemos sufrido de miedo. Pero ¿qué pasa? Que nuestro miedo a veces es infundado, ¿verdad? Muchas veces en la medianoche sentimos un ruidito, ¡ay, nos da miedo Satanás! ¡Ay, la bruja! ¡Ay, que me echaron un poquitico de aceite aquí, que me echaron aceite allá, que me echaron aceite! Ya, no le tenga miedo a eso. Eso es pura basura. Si usted está agarrado de Dios, si no está agarrado de Dios, téngale miedo. O sea, encauzamos el miedo para lo que no debemos tenerle miedo. ¿A quién tenemos que tener miedo realmente? Al que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. A Dios. A Dios hay que tenerle miedo. Alguien una vez me dijo, pero yo ¿por qué le voy a tenerle miedo a Dios? Si Dios es amor. Sí, Dios es amor. Dios nos ama. Mira, no hay cosa que usted haga que Dios lo deje de amar. Dios siempre lo va a amar a usted. Así sea drogadito, así sea ladrón, así sea adúltero, así sea fornicario, Dios siempre lo va a amar. Pero una cosa es el amor y otra cosa es la salvación. Dios lo ama y quiere que se salve, pero sus obras lo pueden llevar a la condenación si no se sujeta a la palabra de Dios. Y allá en el infierno Dios te ama, pero te fuiste, pero no porque Dios te mandó, sino por tus propias obras te fuiste para allá. Entonces, una cosa es el amor de Dios y otra cosa es la salvación que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. Son dos cosas diferentes. La palabra de Dios nos dice que por amor Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea la condenación que merecíamos cayera sobre Cristo. Entonces, una cosa es el amor y otra cosa es la salvación. Pero ¿hacia quién debemos tenerle miedo? Mire lo que nos dice el Salmo 119, 120. Alguien me decía a mí, es que yo cómo le voy a tenerle miedo a Dios si Dios es amor. La palabra de Dios nos dice lo contrario. A Dios hay que tenerle miedo, pero un miedo reverencial, un miedo de respeto. Salmo 119, verso 20. Dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti y a tus juicios tengo miedo. Pero hay personas que le tienen más miedo a Satanás que a Dios. ¿Sí sabe eso? ¿Y a quién hay que tener miedo a Dios? Los juicios de Dios son tesos. Y Dios castiga aquí mismo en la tierra también. Los juicios de Dios, cuando uno empieza a hacer las cosas indebidas, las cosas que no están conformes, porque las promesas de Dios y todos los mandamientos de Dios es para que nos vaya bien. Pero cuando nosotros empezamos a hacer lo que a nosotros nos da la gana, vienen las consecuencias. A eso hay que tenerle miedo, a las consecuencias de parte de Dios. Así como un padre amoroso que castiga a su hijo para que no se pierda, ¿verdad? Que más le duele al padre cuando está castigando al hijo. También a Dios le duele cuando nos castiga. Pero viene el castigo. Dios no va a pasar al justo, no va a justificar al injusto simplemente porque Él no es Dios injusto. Él le dará el castigo que se merece. Amén o amén. Entonces, ¿a quién tenemos que tenerle miedo? Realmente a Dios. ¿Y qué es el temor hacia Dios? Es un amor fundado en que nos da como consecuencia miedo a apartarme de Él. Vea, yo le tengo tanto amor a Dios que me da miedo apartarme de Él. Porque yo sin Dios soy nadie. Sin Dios se acaba mi familia, se acaba todo, se acaba el ministerio, se acaba todo. Entonces tenemos que tener miedo a apartarnos de Él. Amén o amén. Y mire, todavía nos confirma Isaías 8:13. Aquí tenemos que tenerle miedo.
Isaías capítulo 8, verso 13. Dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y a él sea vuestro miedo. O sea, el miedo, dejemos de tenerle miedo a Satanás, dejemos de tenerle miedo a la bruja, dejemos de tenerle miedo a los aceites que nos tiran, dejemos de tenerle miedo a los muñequitos que nos hacen, dejemos de tenerle miedo a que nos hablen de nosotros, tengámosle miedo a Dios. Por hay gente que le tiene miedo a que hablen de él. ¿Quién somos nosotros para que no hablen mal de nosotros? Vea, si a mí me da rabia porque hablen mal de mí, es porque yo me creo alguien superior. Ni Jesucristo se defendió cuando hablaron mal de él. A Jesucristo que le dijeron, imagínate la ofensa que le dijeron a Jesucristo, tú tienes demonio. Oye, esa era una ofensa grandísima para Jesucristo. Jesucristo hubiera hecho así y lo quemaba enseguida. Pero él se quedó callado. No le tenga miedo a que hable usted, téngale miedo a Dios. Al que de verdad tengo miedo. Le echaron un poquito de aceite por ahí, eso es basura. Si usted está agarrado del poderoso, eso es basura. Todo lo que nos hagan, eso es basura. Así que no le tenga miedo, téngale miedo a Dios, téngale miedo a apartarse de Dios. Entonces, la prédica hoy va enfundada a que deje de tenerle miedo a lo que no le tienen que tener miedo y empieza a tenerle miedo a lo que sí debe tenerle miedo, apartarse de Dios. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Téngale miedo a estar sin Él, a tratar de dominar la carne sin Cristo. No puede, siempre perderemos. A dominar la carne con el a mí me parece, a dominar la carne aunque voy a poner de mi parte para no hacer esto. No, ahí perdemos. Hable con Cristo, llévele ese temor que usted tiene en su corazón, lléveselo a Cristo. Tiene miedo de perder la casa, tiene miedo de perder el trabajo, tiene miedo de cualquier cosa, hable con Cristo. Cuando vienen esos miedos infundados, es sinónimo de que necesita hablar con Cristo. Tiene miedo de que mañana no tiene para la comida, tiene miedo de que mañana no tiene para el arriendo, tiene miedo de que mañana no tiene... Hable con Dios y Él le abrirá las puertas de bendición en un momento dado. Le dará gracia para cuando usted llegue se abran las puertas de bendición. Deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Todo eso que usted desea en su corazón, que Dios le satisfaga. Usted deleítese en estudiar la palabra de Dios, deleítese en buscarlo y Él concederá esas peticiones de su corazón. Amén o amén. Entonces, canalicemos el miedo a lo que realmente tenemos que tenerle miedo. A Dios. A Dios sea nuestro temor, a Él. Dice la palabra de Dios, que a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, a Él sea vuestro temor y a Él sea vuestro miedo. A Él, no a otra cosa, más nadie, no, solamente a Él tenemos que tener miedo. Tener miedo porque la vida sin Cristo ya no es vida, es muerte. Apartados de mí, dice Jesucristo, nada podéis hacer. Bueno, hay personas que hacen muchas cosas y han tenido mucho dinero sin Cristo, sí, pero están haciendo la obra de la carne. Pero las obras del Espíritu, las obras de salvación solamente es con Cristo. Entonces, téngale miedo a apartarse de Cristo. Mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de sus atrios, dice la palabra de Dios. Entonces, empecemos a tenerle miedo al que debemos que tenerle miedo y a las otras cosas, ponerles en manos del Señor. Todos nuestros temores, ponerlos en manos del Señor. Y verá que esos temores infundados desaparecen. Acuérdense que esos temores infundados, que pueden ser reales o imaginarios, es consecuencia de que nos hemos apartado del Señor. Tenemos que procurar entrar por la puerta angosta. Muchos van a procurar entrar por ahí. Vea, téngale miedo a eso, a no poder entrar por la puerta angosta, que es muy difícil entrar por ahí, pero se puede con la ayuda del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Téngale miedo a no entrar por esa puerta angosta. A eso es lo que tenemos que tener miedo. Pero confiados en el Señor Jesucristo y poniendo todos nuestros temores en sus manos y con la ayuda del poderoso Espíritu Santo, sabremos que llegaremos. Si nos caemos, no importa, nos levantamos. Vea, la salvación no es para los que nunca han caído, son para los que han caído y se levantan. El apóstol Pablo decía, prosigo al blanco, quiere decir que me caí pero me vuelvo a levantar. Prosigo, no dice sigo, prosigo quiere decir eso, que me caí pero me levanto. Hice esto indebido, le pido perdón a Dios y le digo que me dé fortaleza y sigo al blanco. No, lo peor es para el hombre que cayó
que hizo algo indebido ante los ojos de Dios, quedarse ahí. Me caí, ya no me levanto. Ahí sí, pare de contar, está muerto. Levántese. Esforce a aquellas personas que se han caído a levantarse. No empiece a pisotear a esa persona, a ese hermano que se cayó. No mire la falta. Acuérdese que usted o yo puedo también pasar por la misma. Somos carne. Lo mismo que ha pasado a un hermano que cayó, lo puede pasar a nosotros. Así que no nos ufanemos que yo no hago esto, que yo nadie es mejor que otro. Somos lo que somos por la ayuda del Espíritu Santo. Yo soy lo que soy, estoy aquí porque el Espíritu Santo me ha puesto aquí. No porque mi fortaleza, ni por mi fuerza, ni por mi sabiduría, ni por nada de eso. Es Dios el que ha querido que yo esté aquí. Amén o amén. Gloria a Dios. Entonces, ayudemos a los hermanos que se hayan caído para que sigan adelante, para que se levanten, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, levantar, socorrer al caído, ayudarlo, darle la mano, no hacerlo triza, al contrario. Bueno, entonces, para terminar, la conclusión es esta, que empecemos a tenerle miedo al que sí tenemos que tenerle miedo, a nuestro Señor, que puede echar el alma y el espíritu, el cuerpo y el alma en el infierno. Amén.